buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues como siempre digo, un fin de semana más, ya estamos aquí y hoy os traigo un tema brutal, un tema interesantísimo, un tema de esos que hacen que el misterio empiece a correr nuevamente por nuestras venas. Hoy os traigo los misterios del Yeti. Bueno, ¿qué tengo que decir del Yeti? Como muchos de vosotros sabréis, el Yeti es un animal mitológico, un animal que por antonomasia es, dijéramos, el ser o uno de los seres más misteriosos que han inundado la mitología de lo que ha sido el ser humano durante su historia. Pero eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver lo que nos comentan los misterios del Yeti. A lo largo de los siglos, hace miles de años, han perdurado en el tiempo historias asombrosas, mitos y leyendas de un tiempo remoto en el que existían criaturas increíbles, criaturas como el ancestral y famosísimo Yeti. Los primeros relatos y leyendas del avistamiento del Yeti se pierden en la memoria del tiempo. Probablemente esta criatura, como otras muchas, han acompañado al hombre desde siempre. Pero una de las cosas que caracteriza a este ser es que su territorio no queda acotado a una cultura, civilización o terreno concreto. No. La leyenda y los misterios del Yeti han salpicado casi la práctica totalidad de la geografía mundial, compartiendo entre todas ellas similitudes desconcertantes. Un animal antropomorfo, bípedo, lanudo y grande, de hasta 2,15 metros de altura, su pelaje, de un color blanco, pardo o incluso negro, le cubre la totalidad del cuerpo. Más parecido a un orangután gigante en comparación con el reino animal, en ocasiones es descrito con inteligencia, astucia y ferocidad. Yeti en los países de Europa, Migou para los pueblos de China, Mongolia y la India, el Menk en Rusia, Ucumar en Argentina, Bigfoot o Sasquatch en los Estados Unidos, Kang Mi en el Tíbet o Basenhaut en el País Vasco y Aragón, son algunos de los muchos nombres por el que se le conoce, pero no solo por eso. 1832. En aquel año, B. H. Hudson, naturalista y etnólogo que trabajó en la India británica, donde fue funcionario público británico y primer residente de la corte del Nepal, informó en una carta oficial que sus cazadores nativos habían sido asustados por un hombre salvaje que se movía erguido, estaba cubierto de pelo largo y oscuro y no tenía cola. 1937. En aquel año, el explorador británico Frank Smith informó que el grupo de serpas y tibetanos que lo acompañaban a través del cruce en unas montañas afirmaban aterrorizados haber visto a un hombre salvaje y peludo en ellas. Del mismo modo, este explorador afirmó haber visto descomunales huellas humanas a 4.200 metros de altura. 1938. Ese año trajo consigo otro informe oficial del reconocido y condecorado capitán V. de Akverne, el cual, en una expedición por el Himalaya, quedó perdido y extraviado por una fuerte tormenta que lo dejó a punto de morir congelado, ya que en el transcurso cayó hiriéndose una pierna. En esas estaba cuando de repente una criatura peluda y blanca de más de 2 metros apareció para socorrerlo, llevándolo a una cueva cercana, en donde lo curó, lo alimentó y más tarde, cuando este hombre recuperó las fuerzas, desapareció. 1959. Aquel año, en los montes Urales, una zona entre la República de Komi y el Oblast de Sverdlov, en Rusia, 9 jóvenes excursionistas que habían acampado en el ahora conocido como Paso Dyatlov perdieron la vida de manera atroz.
El incidente ocurrió en la montaña Kodlat Sialk, que en la lengua mansí significa montaña muerta o montaña de la muerte. A lo largo de los años se han escuchado miles de historias sobre una gran bestia identificada como el Hombre de las Nieves, que habitaba en los bosques de Kodlat Sialk. Más de 5.000 personas han declarado haberlo visto en las montañas, por lo que una de las teorías más sonadas es que esta bestia fue la responsable de acabar con la vida de los excursionistas. Esta teoría, sustentada por una de las fotos que se revelaron en las cámaras encontradas en el campamento. En esta se puede apreciar una figura grande y oscura en el fondo del bosque. Además, en uno de los diarios encontrados, la última línea de lo que habían escrito los jóvenes decía: «El Hombre de las Nieves existe». El reporte de avistamientos en el mundo se apila por montañas, siendo cientos de miles los testimonios. Tanto es así que en la web de Joshua Steven se muestra un interesante mapa con los avistamientos producidos en Estados Unidos y Canadá desde 1921 hasta 2013. En total son 3.313 testimonios geolocalizados en un mapa. Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Como veis, la leyenda y los misterios del Yeti hacen honor de sobra a todo lo que os estamos contando. ¿Por qué digo que hace honor? Porque esto es un diminuto, como siempre os digo, esto es un diminuto resumen de, y lo he dicho en el vídeo y no he exagerado para nada, las pilas y pilas y pilas y pilas y pilas, y me faltarían pilas de testimonios acerca del avistamiento del Yeti o de animales que obviamente la persona que ve y que describe un animal enorme de 2,15 metros que anda sobre 2 patas, que se desplaza mejor que anda, porque hay animales que ya sabéis, pues como los orangutanes o como de alguna manera los osos, que pueden llegar a caminar alguna pequeña distancia sobre 2 patas, sobre todo si quieren comer o si quieren alcanzar algo, pero este animal se desplazaba única y exclusivamente sobre 2 patas, de 2,15 metros, una altura brutal, grande, con mucho pelo. En diferentes ocasiones se le describe con pelo blanco, otros más tirando a pardo, otros a negro, y como digo siempre, por regla general suele estar en zonas boscosas, pero eso no es lo impresionante, sino que en los puntos localizados, y el mapa este es impresionante, lo he estado investigando, y no solo que es cierto, sino que ahora el mapa está mucho más ampliado, como podéis entender, ya que se quedó en el 2013, pero estamos en el 2020. Los avistamientos a raíz de ahora, en el 2015, 2016, 2018, 19 y 20, probablemente en el 21, cuando lleguemos, el mapa está mucho más ampliado, son impresionantes porque los reportes siguen habiendo, siguen existiendo y cada vez son más. Es tanto o más en cuestión de reportes que el fenómeno ovni, el encuentro con el Yeti, con la descripción de esta criatura, es brutal, brutal. En la parte norte de Estados Unidos, Canadá, Alaska, en Rusia, en los bosques en los montes Urales, en Rusia, en un montón de sitios a lo largo del mundo, en la India, en el Himalaya, en China, en las zonas altas, boscosas o rocosas montañosas, parece ser que los escépticos dirían que es una leyenda, ¿no? Que siempre hay, como siempre pasa, la explicación escéptica científica ortodoxa pura y diametral, que dice que no solo que esto no puede existir, sino que aparte de ser imaginaciones por la falta de altura, las emociones o la sugestión, ¿no? Ese efecto placebo del momento, dijéramos que de alguna manera las leyendas influyen en las personas y los avistamientos se acumulan porque poco más que la gente es muy crédula. Bien. Como siempre digo, y es una cosa que tengo que decir tanto con el fenómeno ovni, con las apariciones marianas y con todos los misterios en general, algo de lo que hay tantos testimonios, algo que mucho antes de 1932, muchísimo antes de 1850, muchísimo antes que ya existían leyendas en el Himalaya, en China, en Argentina, muchísimo antes de todo esto, cuando ya también se reportaban este tipo de historias, es
simplemente imaginar, es de pensar, entiendo que si desde entonces, desde hace 100 años, más de 100 años, desde hace 200, 300 años, nos viene reportando avistamientos y noticias de este ser, entiendo que como mínimo un investigador, una persona, debería coger este misterio e intentar analizarlo como tal. Bien, hay mucha mentira, mucho fraude, mucho fake en todo este tipo de fenómenos, sobre todo en el Yeti, en ovnis, apariciones marianas, apariciones de vírgenes, etcétera, etcétera, apariciones de seres, duendes, tragos, por supuesto que sí. Pero concretamente la definición del Yeti es muy escueta, muy reducida en cuestión de datos de es un bicho enorme, parecido a un mono de 2 metros y pico, con el pelo o más bien blanco, más bien oscuro, pero básicamente es lo mismo y siempre anda en los bosques. ¿Por qué siempre anda en los bosques? A esto, obviamente, los escépticos, con toda la razón del mundo, dirían ya, pero si es un bicho así, que se han organizado partidas de búsqueda y caza de los Yeti a lo largo de 200 años, ¿por qué no se le ha cogido? ¿Por qué no se ha capturado ningún Yeti? Ha habido muchísimos fake y soy el primero que lo reconozco porque quiero descubrir la mentira de la verdad de un tema que salta tanto, que es tan contundente en este caso como el Yeti o como el fenómeno ovni. Y hay fake y ha habido muchas noticias de que se ha capturado un Yeti en no sé dónde, es mentira, no se ha capturado ninguno, nunca se ha conseguido filmar. Ha habido cientos de miles de fotos y vídeos que son fake. Probablemente cientos de miles de historias que han sido mentira, pero dentro de toda esa maraña, de esa podredumbre de mentira, dentro de toda esa expectación que se genera en muchos casos para los turistas, muchos países son los encargados de alimentar todo este tipo de cosas, hay historias que dejan al margen todo este tipo de fake y que verdaderamente son encuentros espeluznantes, que te ponen los pelos de punta, personas con poco menos imaginación, personas que no desean reconocimiento, personas que te las buscas, te las ves y las deseas para encontrarlas y te cuentan una historia que te pone no solo los pelos de punta, sino te los pone en el cuello. Eso de ahí abajo te los pone aquí en el cuello, ¿vale? Y eso hay muchísimas de ellas. Entonces, para saber si un fenómeno es cierto o no es cierto, no nos tenemos que enfocar, no tenemos que coger y decir, bueno, porque cae un petrolero en el mar es que todo el mar está contaminado. Hombre, no hay que ser tan radical, porque haya un trozo más grande, más pequeño, de historias que tú puedas catalogar como mentira, claro, es que sobre toda verdad se genera una mentira. Eso lo podemos ver en cualquier ámbito de nuestra vida. Hay fake en la política, hay fake en la industria, hay fake en la televisión, hay fake en todos los sitios, hay mentiras en todos los sitios, incluso a nivel social. Nosotros nos automentimos y es muy difícil dirimir dónde está la verdad, de dónde está la mentira. Pero tendremos que intentar buscar los casos que sean reales o que a priori, en un primer momento, parezcan reales e intentar desglosarlos e intentar estudiarlos, no coger y medir todo con el mismo rasero y decir, bueno, pues como los 5 pasados eran mentira, pues estos 7 que tengo aquí que parecen verdad probablemente también sean mentira. Carpetazo, cierro y se acabó y ni lo estudio. Eso no es un espíritu investigativo, eso no es un espíritu de querer indagar, de querer buscar verdaderamente la verdad. Y hay, probablemente lo saque en Mundo Azul, muchos casos, no solo de avistamientos, sino de contactos con el Yeti que son brutales. Una de las cosas con las que yo quería resaltar del Yeti, del por qué se ha visto tanto y no se ha cazado nunca un animal así, porque como digo han salido partidas de cazadores, es lo siguiente, y esto es una teoría mía, ¿de acuerdo? No está nada demostrado, pero hay indicios que apuntan a ello. El Yeti y el fenómeno ovni en muchos casos están ligadamente relacionados, íntimamente relacionados, casi prácticamente siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque mucha gente que ha hablado del Yeti y que ha tenido testimonios, los cuales han costado mucho conseguir, han hablado también que habían visto antes, durante y después del avistamiento luces en el cielo. Decidme por favor si todos pensamos que el fenómeno ovni o el contacto con los tripulantes pensamos que todos los tripulantes de las naves son bonitos, bellos, magníficos y maravillosos. Que todos tienen el pelo blanco, el pelo rubio, ojos azules y pitos y flautas. No, pueden ser de su padre y de su madre. Es probable que esta raza de seres extraños, estoy elucubrando, podéis llamarme loco, podéis llamarme lo que sea,
Hay a mucha gente que le llaman loco y luego hay gente que tiene que cerrar la boca ante los locos. Pero bueno, yo suelto esta hipótesis, esta teoría. Es posible que, ya que nunca se ha conseguido cazar a un yeti, lo han intentado por activa y por pasiva, ha habido millones y millones de testimonios que se apilan, como digo, por montañas y que habéis visto el mapa, lo sorprendente y lo asombroso que es, y eso solo de Estados Unidos, que los contactos y los avistamientos y los reportes van en aumento, van en crecimiento, que es como el fenómeno ovni, que está más vivo que nunca. El Yeti no está muerto para nada y su leyenda y su misterio tampoco. Es posible, como en la historia que os he contado de este hombre condecorado que se quedó tirado en el Himalaya y un ser extraño lo cogió y lo ayudó. Es posible que estos yetis, hombre de las nieves, Sasquatch, Bigfoot, llámalo X, puedan no pertenecer, puedan no ser una raza de homínidos separada del ser humano que evolucionó de forma diferente y que se esconde en lo más profundo, porque si no probablemente lo habrían encontrado. Es posible que el yeti esté directamente relacionado con el fenómeno ovni, en tanto en cuanto en que probablemente sean incluso pertenecientes a algún tipo de tripulación que desconocemos, algún tipo de raza visitante que ha venido. Puede ser, estoy elucubrando, llamarme loco, es una teoría. Como digo, la leyenda del Yeti es impresionante, me encanta. Probablemente os haga más vídeos del Yeti porque, no, como digo, no solo la leyenda del Yeti está viva, sino la leyenda del Yeti nos acompaña desde siempre. Y a día de hoy, probablemente en una comisaría cercana, cerca de un bosque, cerca de una senda, cerca de un lugar montañoso, cerca de un paraje natural X, un policía al otro lado del teléfono esté levantando su celular y le estén diciendo: oye, acabo de ver a una criatura que nos ha atacado, o a una criatura que ha caminado por tal lugar, una criatura de 2 metros, 2 metros 15, con pelo largo, una criatura que nos ha sobrecogido. Y eso, a día de hoy, amigos, todavía pasa. La leyenda del Yeti sigue con nosotros. Muchísimas gracias a todos, gracias por ver Mundo Azul. Recordar, amigos míos, amigos míos, que el 10 de noviembre sale a la venta mi libro, la historia de Luis Salazar, el comienzo, el primero de lo que espero que sea una saga, una impresionante saga. Vais a tener muchísimas noticias, muchas entrevistas, porque ya las estoy pactando. Bueno, en definitiva, muchas noticias que todavía no quiero saltar la liebre, pero las vais a tener. Ya no queda nada, el 10 de noviembre faltan 3 semanas aproximadamente desde aquí a ahora, para vosotros fin de semana, para mí jueves. Antes, y esto lo explicaré a medida de que haga todo esto que quiero hacer, antes del 10 de noviembre voy a hacer una promoción especial de 50 libros para las 50 primeras personas que deseen tener el libro antes del 10 de noviembre, me lo pidan a mí, ¿de acuerdo? Ellos lo que harán es: Julio, a través de mis redes sociales, contacte, email, todo lo que me habláis, que ya sabéis por dónde me podéis encontrar, decirme: Julio, quiero el libro, esta es mi dirección. Perfecto, pues yo lo que haré es: os envío el libro, vosotros en una cuenta bancaria, en el número de una cuenta bancaria que os dejaré, vosotros ingresáis, ponéis vuestro nombre en el ingreso y en cuanto me llegue yo os mando el libro. Ese libro, y por eso es una promoción especial, irá con una dedicatoria especial para la persona y un regalito. Un regalito que ya tengo aquí que no puedo enseñaros. Bueno, como digo, una promoción especial, 50 primeras personas que me lo pidan a mí antes del 10 de noviembre y podrán tenerlo antes del 10 de noviembre. Más cosas que os quiero comentar. Como digo, vais a tener muchísimas noticias, muchas explicando acerca de Luis Salazar, del libro. Vais a tener ahí spoilers, vais a tener muy probablemente ¿cómo se dice? Un book trailer de lo que es el libro. Vais a tener también algunas frases y algunas localizaciones en foto. Va a haber un montón de proyectos preciosísimos. Además vais a tener reseñas también, vais a tener un montón de cosas de los cuales quiero que estéis
muy atentos. Dentro de poquísimo, como digo, la promoción de 50 libros, os explicaré todo súper bien, pero ya os estoy dando un pequeño adelanto. Y el 10 de noviembre, la historia de Luis Salazar, el comienzo. Un abrazo, gracias por ver Mundo Azul, gracias por todos vuestros comentarios, gracias porque la familia de Mundo Azul en Telegram crece, y gracias por todo lo que me aportáis y por todo lo que aportáis a Mundo Azul, porque Mundo Azul también sois vosotros. Muchas gracias.